El exorcismo frustrado. El padre Gabriel llegó al convento en la madrugada. El llamado había sido urgente. Una monja estaba poseída. No era la primera vez que enfrentaba algo así. Pero en cuanto cruzó el umbral del convento, un escalofrío le recorrió la espalda. La hermana Ágata había sido una mujer piadosa, una de las más devotas del convento. Sin embargo, en las últimas semanas, algo dentro de ella había cambiado. Su voz, antes dulce y tranquila, se había convertido en un gruñido gutural. Su cuerpo se retorcía con movimientos antinaturales y su mirada era la de algo inhumano. Las demás monjas la habían encerrado en una celda al fondo del convento. El padre Gabriel entró con su Biblia, un frasco de agua bendita y un crucifijo. La habitación olía a podredumbre. Ágata estaba encadenada, con su hábito desgarrado y sus manos cubiertas de arañazos. «Tarde, demasiado tarde», susurró con una sonrisa torcida. «Tú no lo entiendes, ¿verdad?». El sacerdote ignoró sus palabras y comenzó el ritual. Cada oración en latín hacía que el cuerpo de Ágata se convulsionara. Su piel burbujeaba como si algo bajo ella quisiera salir. «No puedes expulsarme. Ya no», gimió la monja entre espasmos. Gabriel siguió orando. Arrojó agua bendita sobre ella, y un grito desgarrador resonó en la celda. La temperatura bajó de golpe. Las velas parpadearon. Ágata se arqueó violentamente y cayó al suelo, inmóvil. Silencio. El sacerdote suspiró aliviado y se acercó. Sus dedos temblaban cuando tocó su cuello en busca de pulso. Estaba viva. La monja abrió los ojos y lloró. ¿Se ha ido?», murmuró con la voz quebrada. Gabriel asintió, aunque algo dentro de él se sentía extraño. Un mareo repentino lo hizo tambalearse. Un zumbido perforó su mente. Se apoyó contra la pared intentando recuperar el aliento. Las monjas entraron y rodearon a Ágata, llorando de alivio. Gabriel se obligó a sonreír, pero algo no estaba bien. Su piel ardía. Su respiración se volvió pesada. Sintió un susurro en su oído. Una voz que no era la suya. «Gracias por dejarme entrar». Se miró las manos. Estaban crispadas, temblorosas, y sus uñas eran más largas de lo que recordaba. Su reflejo en un charco de agua le devolvió una sonrisa que no le pertenecía. La hermana Ágata era libre, pero él ya no. El silencio de la hermana María. El convento de Santa Lucía tenía reglas estrictas, pero ninguna tan importante como el silencio nocturno. Después de la última oración, ninguna monja debía pronunciar palabra hasta el amanecer. «El silencio protege nuestras almas», dijo la Madre Superiora a las nuevas novicias. «Si hablan después del anochecer, serán escuchadas». Nadie se atrevía a desobedecer. Nadie excepto María. La primera noche se sintió ridícula al susurrar sus oraciones en la oscuridad de su cuarto. La segunda noche comenzó a hablar para sí misma, burlándose de la superstición. Nada ocurrió, pero la tercera noche, mientras murmuraba, escuchó un susurro que no era suyo. Se quedó inmóvil. Creyó que era el viento, hasta que las palabras se volvieron claras. «Te escucho». El aire se volvió denso. Un escalofrío recorrió su espalda. «Me diste permiso para entrar». Los latidos en su pecho se volvieron frenéticos. No estaba sola en la habitación. María cerró los ojos con fuerza y se tapó los oídos. Quería gritar, pero no pudo. Una respiración fría rozó su cuello y sintió un peso sobre su pecho, inmovilizándola. «Ahora tu voz es mía». La oscuridad la envolvió. A la mañana siguiente, las campanas del convento sonaron como siempre. María despertó con la garganta seca. Intentó saludar a otra novicia, pero no pudo hablar. Abrió la boca y tocó su paladar. Su lengua no estaba allí. Sintió arcadas, desesperación, miedo. Cayó de rodillas, temblando. Las demás monjas la rodearon en silencio. Ninguna parecía sorprendida. La Madre Superiora se acercó, se inclinó y le susurró con voz fría. «El silencio protege nuestras almas». María quiso llorar, pero en el reflejo de la ventana vio su propio rostro, y detrás de ella, una sombra sonriente. Sus labios se movieron solos. «Gracias por prestármela». El rosario de las lenguas. El convento de Santa Muda se erguía en lo profundo del bosque, donde los árboles altos bloqueaban la luz del sol, y el viento susurraba plegarias apagadas. Sus muros grises parecían absorber el sonido, y las monjas que lo habitaban vivían en un silencio absoluto. No era un voto de silencio ordinario. Era una ley impuesta con terror y sangre.
Lucía, una novicia de mirada curiosa, notó pronto la extraña quietud del lugar. Ninguna monja hablaba, ni siquiera durante las oraciones. Solo la Madre Superiora, Sor Angélica, articulaba las palabras sagradas, mientras las demás movían los labios sin emitir sonido. El ambiente era sofocante, como si algo acechara entre las sombras, atento a cualquier ruido. Una noche, Lucía se despertó por un murmullo, un sonido débil, como el aleteo de un insecto atrapado. Se levantó de su cama y siguió el susurro a través de los pasillos de piedra. Cada paso retumbaba en su cabeza, pero el convento permanecía en un silencio sepulcral. El murmullo la condujo hasta la cripta bajo la capilla. La puerta, vieja y pesada, se abrió con un gemido. Adentro, las paredes estaban cubiertas con símbolos tallados a mano. Cruces invertidas y ojos abiertos, siempre observando. En el centro de la sala, Sor Angélica sostenía un rosario peculiar. Las cuentas no eran de madera ni de piedra. Eran lenguas humanas, marchitas pero conservadas, cada una con un hilo de sangre seca, conectándola a la siguiente. Las monjas formaban un círculo, sus bocas abiertas pero sin lengua. El sonido que Lucía había escuchado provenía de aquellas lenguas, moviéndose en el rosario, murmurando oraciones distorsionadas. Sor Angélica notó su presencia. Su rostro, antes sereno, se torció en una mueca de ira. Las lenguas deben permanecer mudas, hermana Lucía. Aquí, la verdad se paga con carne. Las monjas avanzaron lentamente, con sus ojos vacíos y sus manos extendidas. Lucía retrocedió pero tropezó y cayó. Antes de poder gritar, las manos frías de las monjas la sostuvieron, y un silencio abrumador llenó la sala. Su propia voz se apagó en su garganta. Sor Angélica se acercó con una hoja curva. El brillo del metal parecía absorber la poca luz de la cripta. La lengua es la serpiente del alma. Cortarla es purificar el pecado de la curiosidad. Lucía intentó luchar, pero las monjas la inmovilizaron. La hoja se deslizó en su boca, y el dolor explotó en su mente. Su lengua fue arrancada, y el silencio la envolvió. La última sensación fue el tacto húmedo de su propia lengua, siendo añadida al rosario. Desde ese día, una nueva cuenta adornaba el rosario de las lenguas. Las oraciones del convento continuaron. Un coro de murmullos ahogados, un cántico perpetuo de almas atrapadas. Y Lucía, ahora sin lengua, caminaba entre las hermanas, con los labios moviéndose en silencio, sin voz, pero con su alma gritando eternamente en el rosario de la carne.